Empezamos entonces, ¿sí? Lo que vamos a trabajar el día de hoy se denomina circuitos eléctricos y la ley de Ohm. En el caso de que no avancemos este día, entonces quedarían los ejercicios para la siguiente clase, pero por lo menos vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con circuitos eléctricos, ¿sí? Sus características, sus propiedades, cuáles son los teoremas que se les aplica y algunas de las ecuaciones que se emplean para poder determinar las características de intensidad, corriente y resistencia. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de ello, vamos a ver si en la tarea que ustedes habían hecho la semana anterior recabaron o no esta información. Yo les mandé a buscar aquellos materiales que son conductores, aislantes y semiconductores. ¿Sí? Entonces vamos a observar rápidamente este video para hablar un poquito acerca de ello. Materiales conductores e aislantes de electricidad. Los cuerpos, según su capacidad de transmisión de la corriente eléctrica, son clasificados en conductores y aislantes de electricidad. Los materiales que conducen la electricidad con mayor facilidad son los metales. El oro y la plata, por su alto costo y menos eficiencia, no son utilizados comúnmente. Al contrario, el cobre es el metal más utilizado y con mejor capacidad para transmitir la electricidad. También el aluminio, el zinc, el latón y el hierro son buenos conductores eléctricos. Un buen ejemplo es el cableado eléctrico de tu casa y tu escuela. Todo está hecho de cobre. Este es el material más utilizado. También el hierro es muy utilizado en el cableado eléctrico, por ejemplo, como el que ves en la calle. Este lleva la corriente eléctrica a todas partes. Los materiales aislantes también son llamados malos conductores de electricidad. Existen materiales naturales como la madera o el caucho y aislantes artificiales como los materiales plásticos. El vidrio también funciona como un aislante. Los materiales aislantes son siempre utilizados por los A ver, alguien que me pueda decir por qué las personas, los ingenieros eléctricos utilizan esas ropas anchas que tienen de jean y esos zapatos gruesotes. Para Chicos. aislar la electricidad y Ajá. que no se electrocute. Ujú. ¿De qué están hechos esos materiales? De tela, de algodón, y eso es aislante, ¿cierto? Ya. A ver, jóvenes, entonces vamos a empezar ya con la parte de electricidad, ¿sí? Entonces, para ello, recordando un poquito que un circuito eléctrico, como decíamos anteriormente, es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y que tienen un inicio y un final, es decir, se encuentra de forma cerrada, ¿sí? Como esta imagen que estamos observando aquí. Siempre va a empezar a partir de la batería que les proporciona el voltaje. Y recordemos que era el voltaje, la fuerza con la que los electrones salen expulsados desde un extremo para llegar al otro extremo de la batería o del polo. ¿Ya? Los elementos básicos que van a estar aquí son las resistencias, las baterías y los interruptores. ¿Para qué sirven interruptores? Los interruptores para permitir el paso de la corriente o para bloquear el paso de la corriente. Un interruptor no es más que eso que ustedes han visto en sus casas que tienen en los dormitorios de ustedes para poder encender la luz, donde lo empujan hacia arriba o hacia abajo y se prende su lamparita, ¿no es cierto? El foco. Entonces, este interruptor permite el paso o no de la corriente eléctrica. La resistencia, en cambio, lo que hace es soportar toda la intensidad eléctrica que pasa a través de él, mientras que la batería, en cambio, es la que suministra, en este caso, los electrones que provocan la corriente. ¿Sí? Entonces,
para recapitular un poco, los elementos básicos que componen un circuito eléctrico son el generador o batería, acordaránse sus nombres, generador o batería, los cables eléctricos, que son los que conducen, los electrones, el interruptor y luego las resistencias o receptores. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, listo. Listen. Ok. Entonces, asimismo, hablábamos acerca de lo que es la corriente eléctrica. Y decía que la corriente eléctrica no es más que el movimiento de las cargas, ¿no es cierto? Que se transmiten a través de ciertos materiales. En este caso, ¿sobre qué tipo de materiales se transmite la corriente? Chicos, ¿sobre qué tipo de materiales se transmite la corriente? Los metales. Los metales, ¿no es cierto? Porque los metales son materiales conductores. ¿Conductores qué cosa? Que a través de ellos se puede mover con facilidad las cargas eléctricas. Aislantes. ¿Aislantes qué cosa? Los que conducen la corriente eléctrica, pero no presentan, perdón, los que no permiten que se conduzca la corriente eléctrica y por lo tanto bloquean el movimiento de los electrones, ¿ya? Y los aislantes, en cambio, son los elementos que a veces permiten y otras veces no permiten, ¿sí? Un ejemplo de semiconductores que hay en la naturaleza, podemos decir, una llanta, pero mojada. El agua transmite la corriente, la llanta aísla, pero como están los dos, en este caso, elementos combinados, ¿no es cierto? Entonces, es posible que se transmita la corriente, ¿ya? Luego también tenemos otro concepto importante, que es los tipos de corrientes, las corrientes continuas y las corrientes alternas. De hecho, este concepto de corriente continua o alterna, que también se lo conoce así, corriente continua o corriente directa, CD, y corriente alterna, AC, ya, déjenme aceptar aquí lo que está entrando, ya. DC en inglés no se utiliza más y AC en corrientes alternas, ¿sí? Corriente directa y corriente alterna, ¿ya? Este concepto es muy importante porque de hecho en base a estos dos conceptos es cómo se desarrolla y cómo fluye la corriente en todas las ciudades, ¿ya? Vamos a ver qué son las corrientes continuas. Las corrientes continuas nos dice que son aquellos en las que las cargas eléctricas, ¿ya? Circulan en el mismo sentido. ¿Cuáles son esas cargas eléctricas? ¿Los electrones o los protones? ¿A cuál se refiere? Serían los electrones, dicen, si no De me los equivoco. electrones. Ujú. ¿Ya? Ejemplo, ¿dónde se utilizan las corrientes continuas? En los juguetes. ¿Dónde más se utilizan las corrientes continuas? En las lámparas, en los celulares, en las computadoras, perdón, ay, se me fue el nombre, en los Ataris, en los juegos, por lo general que se utiliza baterías o pilas, ¿ya? Ahí se utiliza bastante las corrientes continuas. Ahora bien, ¿dónde utilizamos en cambio las corrientes alternas? Las corrientes alternas son aquellas en las que las cargas eléctricas circulan en doble sentido, ¿ya? Es decir, en sentidos diferentes. Ejemplo, en los electrodomésticos, ¿ya? ¿Cómo yo diferencio la parte de las corrientes continuas con la parte de las corrientes alternas? Las continuas por lo general funcionan con pilas, mientras que las alternas, en cambio, con corriente directamente desde el toma corriente, que son los enchufes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los smartphones, las laptops, las computadoras, las lavadoras, los microondas,
Todo dispositivo que utilice un enchufe. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Lice. Ya. Sí, listen. Ok. Entonces, es muy importante conocer estos dos tipos de corrientes porque de corriente directa y corriente alterna, como les decía anteriormente, funciona nuestro entorno, ¿ya? Y cada uno de estos tipos de corriente tiene su forma específica para dar soporte técnico. Entonces, por eso es muy importante conocer esta parte, ¿ya? Bien, vamos con otro concepto importante. Vamos a profundizar un poco acerca de los componentes de un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces tenemos el generador, acordaránse, generador o batería. Déjenme que salga esto. Ya. El generador o la batería. El interruptor, que es el que permite el paso o bloqueo de la corriente, este que está acá. Los cables, que son los que conducen la corriente eléctrica. Y los receptores, que por lo general son las resistencias o los instrumentos en los cuales se refleja la electricidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tiene como receptor un foco. Entonces, el foco recibe la electricidad y luego se refleja la electricidad en forma de luz. Otra forma de receptor podría ser, en el caso de los smartphones, la batería de litio. La batería de litio recibe la energía y luego de eso empieza a funcionar su celular. ¿Sí? Entonces, los receptores no siempre son solamente los focos. ¿Ya? Es cualquier dispositivo que después de aplicarle una corriente eléctrica empieza a funcionar, en otras palabras. Bien. Ahora sí. En cuanto a los generadores. ¿Por qué se le llama generador? Porque produce o provoca la energía. Ese es el nombre por el cual se le da generador. ¿Ya? Tiene dos tipos de polos. Esta es la palabra más utilizada. Polos. O también se le llama bordes, pero se lo conoce más como polos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos dos tipos de polos? Negativo y positivo. Negativo y positivo. Exacto, los polos negativos y positivos, ¿ya? Positivo y negativo, correcto. ¿De dónde sale la corriente? ¿Del positivo al negativo o del negativo al positivo? Del negativo al positivo. ¿Por qué razón sale del negativo al positivo? Porque los electrones se pueden desplazar a otro. Hacia otros lugares, ya, muy bien, perfecto. Esa es la razón, ¿sí? Ya. Entonces, como el generador produce la energía y ese generador tiene dos polos, ¿qué provoca? Provoca de que del polo negativo salgan las cargas, pero no pueden entrar, sino que salen las cargas eléctricas, pero no vuelven a entrar, ¿ya? Cuando las cargas eléctricas salen de los generadores o baterías y cuando llegan a los focos, se utilizan ahí y lo que no se utiliza, sí, se mantiene en el circuito, ¿ya? Vamos con otro concepto que era el interruptor. El interruptor, por lo general, como les decía anteriormente, permite el paso o no de la corriente, ¿ya? Es decir, permite cortar o restablecer la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de él si llega o no la electricidad, ¿sí? Por eso es que cuando tienen mala suerte y les muerden los perritos los cables que quedan algo así, es imposible es que la corriente llegue hacia su dispositivo, ¿ya? ¿Les quedó claro estos dos conceptos, generador e interruptor? Sí, listen. ¿Ok? Vamos con otro concepto importante como es el receptor. Aquí no está bien. Bueno, pero el receptor lo que es, como les decía, es quien recibe la electricidad. Luego acá vamos a utilizar en un simulador, vamos a ver. Quien recibe la electricidad, ¿sí? Para empezar a funcionar. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan en este momento su laptop para recibir las clases, ¿cuál es el receptor?
La laptop, Batería. ¿Cuál es el interruptor? el cargador, Mm, el cablecito del cargador, Exactamente, el cablecito del cargador. ¿Ya? ¿Y cuál es el generador? La batería. Aquí tiene dos generadores. Uno de ellos es la batería. ¿Y cuál es el otro generador? Eh. Sí, dígame por favor. La batería del cargador. Ya, esa es una. ¿Y cuál es el otro generador? El enchufe. O sea, donde sale la corriente, del toma corriente. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, en las computadoras tenemos dos baterías, ¿no es cierto? La batería que tiene dentro del computador, que son por lo general baterías de litio, y luego el interruptor que está en la pared que les permite obtener la energía, ¿ya? Y por último los cables, pues de eso ya sabemos cuáles son, ¿ya? Bien, creo que no hay preguntas en base a los 4 elementos o componentes básicos de un circuito eléctrico. Chicos, ¿sí o no? No dicen. no le dicen, Ya. Entonces, ¿cómo se representa un circuito eléctrico? ¿Ya? Para representar un circuito eléctrico tenemos de dos formas. En la forma de un esquema o diagrama eléctrico y en la forma de un gráfico. Escucharán. Esquema eléctrico y esto se llama gráfico. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Lisa. sí le dicen. Perdón, se ha desactivado. Entonces, entre estos dos elementos, tanto esquema o diagrama, lo único que vamos a tener que hacer es reconocer cómo se representa, por ejemplo, una resistencia, cómo se representa una batería y cómo se representa un interruptor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos hacia acá. Este que se denomina kit de construcción de circuitos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a, ojalá se abra pronto esto. ¿Ya le salió tal vez a ustedes la pantalla? Sí, Lisa. Sí le dicen. Ya está, ya está. Ya, pensé que se estaba cargando. ¿Sí? Ok, aquí entonces miren, tenemos algunos elementos. Miren acá. ¿Sí? Algunos elementos. ¿Ya? Entonces lo que primeramente vamos a hacer es generar un circuito eléctrico, ¿ya? Para generar un circuito eléctrico, entonces me van diciendo qué necesitaríamos. Váyanse fijando en esto. Chicos, ¿sí me están escuchando? Lisa, ¿puede repetir? Sí. Se le escucha un poco entrecortado. Sí, sí, disculpen. Créeme que me desanima seguir dando clases con esta señal. Tengo que compartir mis datos, pero a veces lo hago porque si no se me acaba esto y esto no me responde el colegio. Les decía, aquí tenemos algunos elementos. ¿Cuáles de ellos creen ustedes que son necesarios para crear un circuito eléctrico? Tomemos como referencia este circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos acá. ¿Cuáles creen ustedes que son las partes importantes que necesitamos para crear un circuito eléctrico? A ver, váyanme diciendo y yo voy seleccionando. El interruptor,
Ya, interruptor. La bombilla. La bombilla, Lice. La bombilla. Bombilla. La Ya. resistencia. La resistencia. Ya. Sigan. La batería. La batería. Ya. Sigan. El cable. El cable. Ya. ¿Algo más? mm, Vamos hacia abajo. ¿Billete? ¿No? Ya. Ok. Solo eso, Liz. Ya. Bien, vamos a comenzar. Entonces, para ello lo que hacemos es primeramente, miren. Este es un cable de cobre, pero por lo general se utiliza este tipo de cable para hacer un circuito en casa. No me sale, no puedo seleccionarlo, pero bueno, este cablecito que ustedes ven aquí, ya un cable que es de color blanco o color negro, como el que me imagino que en este momento ven de su cargador de computador o de su cargador de celular. Muy parecido a ellos, ¿ya? En este caso es un cable de cobre. Entonces, lo que hago es unir todos los cables de cobre hasta cada uno de estos dispositivos que yo estoy empleando, ¿ya? Por ejemplo, aquí me falta uno de aquí. Ahora me falta coger otro trocito de cable y unirlo hacia abajo al foco, ¿no es cierto? Ya, ahí, al foco. Ahora del foco, vamos a unir acá hacia la otra resistencia y desde esta otra resistencia lo vamos a unir para acá hasta el cable, que va a finalmente permitir el paso de la corriente, ¿ya? Algo así, miren, algo así es un circuito eléctrico. ¿Entendido? Sí, Liz. Sí, listen. Déjeme bajar un poquito más, ¿ok? Miren chicos, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nosotros vemos es simplemente esto. Una pila, un foco, una batería. Bueno, aquí puedo subir inclusive la resistencia, dejémoslo en unos 50. Tengo una resistencia, tengo el interruptor, ¿sí? Ok, entonces observemos qué es lo que sucede cuando yo presiono este interruptor, ¿ya? Entonces, miren, si yo presiono el interruptor, se enciende la bombilla, ¿sí ven? Este significa que está encendido. Ya, pues déjame ver si encuentro otra bombilla. Podríamos cambiar por esta. Ya. Miren, no se ven muy bien las líneas, entonces déjeme cambiarle el otro. Déjeme ponerles el otro mismo. Ya, ahí se nota más. Entonces, esta luminosidad que ustedes ven ahí, lo que me indica es que el foco está encendido. Si yo le quito, se apaga. Si le presiono, se enciende. Si le quito, se apaga. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver que se cumpla lo que decíamos. Para ello, lo que tengo que hacer es poner la opción mostrar cómo se transporta la corriente, esta de aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacer clic ahí. Hacemos clic aquí, ¿ya? Y ahí podemos observar cómo se mueve la corriente, ¿sí ven? Sale desde el polo negativo siempre hacia el polo positivo y camina por los cables hasta trasladarse nuevamente al punto de salida, ¿ya? Eso se llama diagrama en forma convencional. Si yo le pongo esto, que es lo que me interesa, los electrones, entonces miren cómo funcionan los electrones. ¿Sí ven cómo se mueven? Pasan por el foco y a pesar de estar aquí, lo que hacen es el resto ir saliendo del dispositivo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa si yo le quito uno de estos?
Se quedó quieto. ¿Por qué razón creen ustedes que se quedó quieto? Chicos, Habría una discontinuidad de corriente. exactamente. Y esa es la palabra correcta. Hay una discontinuidad. Para ello, no voy a coger los elementos básicos de arriba. Ustedes ya saben, si yo pongo un fusible, de ley va a haber un camino de corriente. ¿Qué pueden notar que le pasó cuando le puse el fusible? Subió la intensidad de la luz. No. Eso. Ajá. Ya, vamos a poner otro elemento. Déjeme. Ya. Ya, entonces, no pongamos los convencionales. Pongamos algunos de los que están aquí abajo. ¿Cuál de estos que se observa aquí creen ustedes que son los que se deberían ubicar acá para permitir el paso de la corriente? De los que están observando ahí, excepto obviamente el cable. Un clip. Muy bien, clip. Ya, a ver, pongamos un clip. Sí, un clip permite el paso de la corriente. ¿Qué pasaría si no tuviera un clip? ¿Qué más podría ubicar? La moneda. Vamos a ubicar la moneda entonces. Moneda ahí, moneda acá. ¿Ya? Perfecto. ¿Podría ubicar un billete o un borrador? ¿No? No, ¿Por qué no? porque no tiene un material que conduzca la electricidad. No conducen a electricidad. No conduce nada, ¿correcto? ¿Ya? Un lápiz, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. A ver, probemos. No, ¿Qué dicen? Sí. sí, pero poquito. Exactamente, en menor proporción. ¿Ya? Es Sería por decir, la composición. dígame. Por la composición que es el grafito. Muy bien, ¿sí? Por la composición, correcto. ¿Ya? Ok, vamos con unos dos últimos elementos. ¿Cuál creen que conduzca más la corriente? ¿El perro o la mano? La mano. La mano, a ver, vamos a poner la mano negra. ¿Qué pasó? No conduce la electricidad. No hay. ¿Ya? ¿Por qué no? A ver, pongámosle una batería más grande, tal vez sea por la batería. Eliminémoslo. No, ¿ya? Vamos a poner un perro. No, no harán esto en casa, pero con sus mascotas. ¿Qué pasó? No tampoco. Más bien ladra, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ok, entonces no podemos ubicar ni la mano, ni el perro, ni el lápiz, pero sí podemos ubicar todo lo que tenga metal como un clip, ¿no es cierto? O una moneda. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué pasa cuando aumento? Miren, cuando aumento varios elementos y cuando usan la electricidad, aumenta también la intensidad. ¿Qué creen que significa esta llama que está aquí en la batería? Sobrecarga. Exactamente. Sobrecarga. Claro. Muy bien, chicos. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Está bien o no? Sí, Lisa. Sí, le dicen, está interesante. Ok. Déjenme ver si puedo ir a la otra. Quería la otra parte acá de la generación de energía. A ver si se me carga. Esto lo tengo cargado desde la mañana, créanme, chicos, porque he estado súper mal el internet.
¿Ah? ¿A los ¿A qué materiales metales? creen que es? ¿Perdón? A los metales. A los conductores, ¿sí? Que son los metales, obviamente. Sí, a esos materiales, ¿ya? Entonces, nos dice que esta ley de Ohm lo que utiliza es en los materiales no ómicos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que la resistencia depende de la corriente, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm viene a ser una ley fundamental de la materia, ¿ya? No es tan parecido a la ley de Newton, porque la ley de Newton se aplica para todos, pero la ley de Ohm es para ciertos. Entonces, no es tan igual como la ley de Newton, ¿ya? Pero de todas maneras sirve cuando estamos analizando materiales conductores, ¿ok? Ya. Aquí tenemos algunos otros conceptos básicos de electricidad. Igual, toda la información que yo les estoy subiendo les voy a poner en los links, como les he venido poniendo siempre. ¿Ya? Otros conceptos básicos en los circuitos están los aislantes eléctricos. ¿Qué son? Son materiales en los que muy pocos electrones tienen la libertad de movimiento. Es decir, que no se puede producir la corriente eléctrica. Aquí está la madera seca, el cristal, el caucho, el plástico, la tela, el algodón, el papel, entre otros. Luego tenemos el amperímetro. ¿Qué es el amperímetro? Es un instrumento de electrónica y electricidad que sirve para medir exactamente eso, la corriente eléctrica. ¿Sí? Que fluye a través de un circuito eléctrico, obviamente. ¿Ya? Y luego tenemos los tipos de circuito. Yo no digo circuito eléctrico porque ya vimos arriba. Pero ya tenemos los tipos de circuito, que hasta aquí es donde vamos a llegar en esta clase. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tipos de circuitos? Los circuitos pueden ser en serie o pueden ser en paralelo. Y luego tenemos la combinación de los dos que se llaman circuitos mixtos. Pero eso dejamos para otra clase. ¿Ya? Entonces, me quedo con esto de aquí. Circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en serie? Es un dispositivo eléctrico en el que todas las resistencias se colocan de forma seguida, una seguida de otra, ¿ya? Y se caracteriza porque si yo sumo la resistencia total, tengo que hacerlos como sumar los números consecutivos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y sucesivamente. ¿Ya? Luego vamos a formar igual con este simulador, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Mientras que un circuito en paralelo, ¿ya? Está formado por igual muchas resistencias, pero todos se encuentran de forma independiente. Y para calcular la resistencia total de ese dispositivo eléctrico o ese circuito eléctrico, perdón, lo vamos a hacer en forma de fracción, es decir, de forma inversa. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia matemática en que la resistencia se suma en serie, como los números en serie, 1 más 2 más 3 más 4 y sucesivamente, mientras que en paralelo se suma la resistencia total en forma fraccionaria. ¿Ya? Y nos quedamos con esos dos conceptos hasta ahí. ¿Preguntas tal vez? No, Chicos. listo. No, listen. No. Ya. Ok. Denme por favor 3 minutitos y empezamos, ¿sí? Nuevamente, un ratito. ¿Están ustedes ahí? Sí, listen. Ya. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es formar un diagrama para para un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Ya? Luego lo voy a hacer en forma de esquema eléctrico. Como les decía, ahorita vamos a hacer un gráfico, luego lo transformamos en esquema eléctrico. Y recuerden que en base a esta información del día de hoy,
¿ya? Se evaluará la siguiente semana. En la tarde se les va a habilitar a ustedes el cuestionario, pero es en base a la información de la semana anterior. Siempre vamos a ir en ese sentido, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí claros? Listen, entonces desde ahora solo va a haber cuestionarios. Sí, por favor. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ok. Bien, entonces vamos a empezar. Para ello necesitamos primeramente partir de una batería. ¿Ya? Vamos a ponerle del lado contrario porque me gusta más en este sentido cómo funciona la electricidad. Luego vamos a poner un cable eléctrico ahí y un cable eléctrico acá. Y después lo que vamos a hacer es poner 3 resistencias. Yo puedo poner resistencias, miren, a esto o a la bombilla, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, o a este fusible, porque de todas maneras, estos 3 son receptores de electricidad, ¿ya? Voy a poner entonces, ¿cómo yo sé que estoy hablando de una resistencia en serie? Déjenme mover un poquito más acá abajo. Se llama en serie porque los elementos que utilizan la energía, como en este caso los focos, van seguidos uno del otro. Ya se van a dar cuenta. Ya, van seguidos uno del otro. Un poquito más acá. Como ese y como este. ¿Ya? Ok, no le voy a poner un interruptor para no poner más cosas, pero voy a dejar hasta ahí. Entonces, miren, este cable lo uno con el foco, luego el otro extremo le uno con esta parte de acá, luego el otro extremo lo ponemos aquí y de ahí le bajamos hacia el otro. De aquí le colocamos este, le bajamos un poquito, está por aquí creo que está, y de ahí le conectamos este. Igual les voy a mostrar un video de los circuitos en serie y en paralelo. Y finalmente tenemos esto. ¿Ya? Fíjense entonces que ahí se ha formado un circuito eléctrico en donde todos los focos tienen corriente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué se llama circuito eléctrico? Porque la corriente fluye a través de ellos sin interrupciones, como una línea, como un gusanito, así. Fluye a través de ellos sin interrupciones. ¿Ya? Pero, en cambio, ¿qué pasa cuando yo quiero formar un circuito en paralelo? La estructura va a cambiar un poco. ¿Ya? Quiero también darles los siguientes elementos. Esperen para ver. Valores. Ya. En este caso, las resistencias pueden tener cualquier valor. No es necesario que todos sean iguales. Por ejemplo, yo a este le voy a dar, en vez de 10, le voy a dar 70. A este le voy a dar 91. Y a este le voy a dar menos 5. Entonces le estoy dando mucho para que no fluya. 5, 6 y... A ver si puedo bajarle a 1. Ya, déjemelo en 3. Entonces tengo 3. Este está asado 70, no 7. 3, 7, 6 y 5. ¿Ya? Entonces, las resistencias no todas siempre van a tener el mismo valor. ¿Ya? ¿Qué significa que el valor sea menor o que el valor sea mayor? Fíjense aquí en el que dice 7. Si yo le subo a 70, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le subo el valor? Chicos, ¿qué pueden ir observando? Disminuye la... Disminuye la velocidad. Exactamente, disminuye la velocidad con la que pasan los electrones. Si yo le quito la resistencia, va aumentando más y más rápido, ¿no es cierto? Ya, entonces, esa es la propiedad de la resistencia, que permite pasar con mayor rapidez o menos rapidez la electricidad. Ahora bien, un circuito en serie, como las luces de Navidad, algunas, porque ahora ya están viniendo de otra forma, como las luces de Navidad, ¿qué pasa si en un circuito en serie yo le quito una resistencia y dejo los cables así?
automáticamente el paso de la corriente se interrumpe para todo el circuito, para todo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, Liz. Dicen. Ah, este ha sido de mucha resistencia. Ahí. Bien, entonces, siempre que tengamos un circuito en serie, si uno de los elementos se elimina, se saca del circuito, automáticamente se interrumpe la resistencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿yo cómo mido la cantidad de electricidad pero la cantidad de voltaje que hay en el circuito? Por ejemplo, para ello lo que hacemos es lo siguiente. Miren, chicos. Simplemente cojo el cable negro y lo pongo en un extremo y cojo el otro cable rojo y lo pongo en el otro extremo. Y tenemos 1.8 voltajes que consume la resistencia de 3 voltios. De pronto me digan, profe, ¿qué pasa si hago el sentido contrario? Simplemente cambia el valor de positivo a negativo, pero me sigue dando el mismo valor absoluto. ¿Qué pasa? Pero si los dos pongo en el mismo lugar, no me marca nada. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué creen ustedes que sucederá si yo analizo el voltaje en el de 7 ohmios? ¿Será mayor o menor? Mayor. Ya, vamos a ver, mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras más resistencia tiene, ¿qué pasa con el voltaje? Más. Mayor voltaje. Es mayor. Ajá, va a ser mayor, ¿sí? Ok. Este dice 15 miliohmios, por eso está con la M minúscula, no se vayan a confundir que solamente dice 15. 15 miliohmios o 15 por 10, ¿a la cuánto se elevaba? A la menos 3. ¿Ya? A la menos 3 ohmios. Bien. Entonces, aquí tengo esto. Ahora, vamos a medir el de acá que tiene 5. Va a tener un valor entre 3 y algo, sí, justamente 3. ¿Ok? A ver, vamos sumando por favor entre todos. ¿Cuánto hay aquí? 5, ¿no es cierto? 5 más, ¿cuánto me marca acá? 0.09, vayan sumando. Ayúdenme chicos, por favor. 5 más 0.009 más lo que les vaya diciendo. 4.20 más 1.80. ¿Cuánto les da? 11,009. Ya. La suma de todos los voltajes de cada uno de ellos tiene que dar un valor exacto o aproximado al valor del voltaje. ¿Sí? De acá, al valor del voltaje de acá. Si en este caso no nos da, es porque no estamos considerando la caída de voltaje, pero para eso existe un proceso matemático y ahí se confirma lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Bueno, de todas maneras es un excelente repaso para más o menos ir viendo algunas características. ¿Algo más que me olvide de esto? Ya, la corriente. Déjenme quitar el voltímetro y traer el amperímetro. Se llama amperímetro porque mide la corriente, chicos. ¿Sí? Claro, pueden levantarse. Ahí, pongamos esto acá. Ya. ¿Cuál es la corriente que está pasando por este circuito? 0.90 amperios por todo el circuito. Ajá, 0.90 amperios. ¿Ya? Bueno, chicos, creo que eso es todo en cuanto al circuito en serie. Vamos a ver si realizamos un circuito en paralelo. Para ello voy a eliminar algunos elementos.
ya, que son necesarios quitar de aquí. ¿Me confirman a qué hora se termina la clase, por favor? No me voy a pasar. A las 10:10. 10:10. Ya, entonces vamos a terminar con el circuito en paralelo. Ponemos esto aquí. Acá. Luego tenemos este. Es que quiero mostrarles algo muy particular del circuito en paralelo para que no se quede ahí en el vacío. ¿Estamos bien con la clase? Sí, Sí, listen. ¿Sí? Ok, ya, con esto más que suficiente. Ya. ¿Por qué creen que se llama circuito en paralelo? ¿Qué están viendo de particular? Tiene líneas paralelas, Exactamente. cables paralelos. Ajá, tiene líneas paralelas. Puede ser en este sentido, o si yo lo giro, me va a quedar algo así, horizontal. También puede ser en ese sentido, ¿ya? Ok, chicos, bien. Entonces vamos a poner aquí igual una resistencia. En este caso vamos a utilizar los focos, ¿ya? Los focos son como que más prácticos y más conocidos. Déjenme ver ahí. Ahí creo que ya puede ser. Ok. A ver, una bombilla aquí. Siempre uniendo los dos extremos, muchachos. Una bombilla acá. Bueno, se me fue del lado contrario. Quiero que todos estén en el mismo sentido. ¿Ya? Y otra bombilla acá. Les pregunto, chicos, ¿por qué creen que aquí, a pesar de que tienen más resistencia, están iluminados de una forma mayor que anteriormente? Miren. Porque en el circuito en serie, a medida que yo voy aumentando las resistencias, el voltaje va perdiendo su fuerza. Mientras que aquí en el paralelo no. Pueden ser los tres del mismo tamaño y los tres van a encender con la misma intensidad. Ahora bien, si uno de ellos es menor, va a tener más luminosidad. ¿Se han dado cuenta muchas de las veces que en sus casas hay sitios como en la sala que se utilizan lámparas muy grandes y sitios como en los dormitorios o en el lugar de lavado donde se utilizan simplemente focos pequeños? ¿Verdad? Entonces, Sí. ya. Las casas por lo general utilizan circuitos en paralelos y no circuitos en serie. ¿Por qué utilizan circuitos en paralelo? Miren, ¿qué pasa si yo a un circuito en paralelo le quito el foco? ¿Qué pasa? no se apagan los demás. Ajá, sigue funcionando. Entonces, ¿ustedes creen que es más rentable que en sus casas exista un circuito en serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. Paralela. ¿No es cierto? Si no, cada vez que se le daña el foco en su dormitorio, se les va a dañar los focos de toda su casa, ¿ya? Entonces, por esa razón se utiliza un circuito en paralelo, ¿sí? Ok, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta más, si no, yo creo que ahí terminamos. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? No, listen. No, listo. No, listen. Ya, y bueno, solo midamos por último el voltaje en cada uno de ellos, ¿ya? Acuérdense, pongo el negro en un extremo y el rojo en otro extremo. Si me da negativo está en sentido contrario, pero el valor es 9. Vamos acá. Pongo rojo y pongo negro. ¿Cuánto me sale? 9. Pongo acá rojo, pongo acá negro. ¿Qué me sale? 9. ¿Qué creen que encontramos ahí de particular? Van a tener lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el circuito en serie? Tuvieron Es diferente. Valores. Ajá, entonces son diferentes, ¿sí? Entonces, chicos, para que tengan ahí conocimiento de que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en cada uno de las resistencias, mientras que en serie no es el mismo. Depende del valor de la resistencia, el voltaje va a ser mayor o menor, ¿sí? Bueno, jóvenes, eso fue la clase.